Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar estas opciones que tengo para ti para dejar de lado y comenzar con la línea de cadenas y el punto alto. Puedes emplearlo en cualquier proyecto que tengas pensado, como en algún chal, algún mantel, alguna blusa, chalecos o cualquier cosa que tú quieras comenzar. Voy a mostrarte rápidamente. En esta le he incluido estas dos opciones. La primera es colocarle solo puntos altos. En esta tiene dos puntos altos y hay que ver cómo hacer las separaciones. En la siguiente pues se realiza el punto de base, si tú lo prefieres, o puedes ya comenzar a montar aquí tu diseño. Tengo este, que es otra manera de comenzar. Y por último, este diseño. Cualquiera de los tres van a comenzar de la misma manera. Solo toma en cuenta que cada puff está compuesto por 3 puntos. Es decir, cada puff te va a contar el equivalente de 3 puntos altos, o va a ser el equivalente de 3 puntos. Para esto puedes tejerlo con cualquier tipo de material. Puedes utilizar algodón, lanas para bebé o incluso alguna lana gruesa, como sería el caso del número 5, 6 o más gruesas. Yo lo he tejido con algodón de 2 milímetros y un ganchillo de 4. 1, 2, 3 cadenas, y en esta primer cadena comienzo con un punto alto sin terminar. Siguiente, mismo espacio, punto alto sin terminar. Mismo espacio, un punto alto sin terminar. En total tengo 4. El que se forma con las cadenas y 3 puntos altos que ya he realizado. Una lazada, cierro los puntos y se forma este puff. 1, 2, 3 cadenas. Voy a pasar aquí en este espacio. Se alcanza a observar aquí este espacio. Paso todos los puntos de lado a lado. Tomo y realizo un punto alto. Mismo espacio, un segundo punto alto. Un tercer punto alto, igual, sin terminar. Y con el que se forma las cadenas más los 3 puntos altos que tejí, son 4. Tomo una lazada, cierro los puntos y se forma otro puff o el segundo puff. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir. Paso por todos los puntos, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar. Cierro y repito. 3 cadenas. Lo voy a hacer un poco más rápido para que ustedes puedan observar que es muy fácil. Uno más y cierro. 1, 2, 3 cadenas. Paso, punto alto sin terminar, un segundo, un tercero y cierro. Y así voy a continuar tejiendo hasta obtener el largo que nosotros necesitamos. Te muestro. Aquí ya tengo este y este otro con el que estaba trabajando. La primera,
subo 3 cadenas, paso por todos los puntos y tejo un punto alto, y estos puntos me van a quedar del borde. Paso y aquí, justo entre un puff y otro, meto punto alto, una cadena, en este mismo espacio un punto alto, paso al siguiente espacio o al siguiente puff de lado a lado, tejo punto alto, una cadena, punto alto, siguiente, punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Y así es como van a quedar los puntos del borde y estas V o abanicos que van a darme la misma dimensión que los puff. Esto voy a continuar. Una vez terminada la vuelta, así es como me va a quedar. Paso aquí donde comencé y tejo 2 puntos altos para finalizar, y esos 2 puntos me van a quedar como los puntos del borde. Después de esto yo ya puedo tejer cualquier cosa, solamente pues recuerda que nos van a quedar estos espacios que van a ser múltiplo de 3. Subo 3 cadenas, paso al siguiente espacio. Este no se teje porque es el equivalente a las cadenas. Siguiente espacio, punto alto. Siguiente, punto alto. Sobre la cadena, punto alto. Sobre el punto, punto alto. Siguiente, punto alto. Sobre la cadena, punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y así pues ya nos quedaría este punto de base y podemos trabajar sobre él más adelante. Te muestro. Así me quedaría esta primera opción. Vamos por la segunda opción. Una vez que ya tengo estos espacios, igual hago los puntos del borde, paso por todos los puntos, tejo punto alto para formar este borde, paso a este punto y comienzo a tejer punto alto, mismo espacio, punto alto, mismo espacio, punto alto. Siguiente, punto alto, mismo espacio, punto alto y punto alto. Y va a ser fácil porque pues aquí se alcanza a formar este espacio. Mira, si lo pongo de lado, pues entran fácilmente. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Hasta finalizar toda la vuelta. Finalizo. Aquí ya tengo para la última muestra los 2 puntos que son del borde. 2 cadenas, paso y donde tengo la mitad del puff o el comienzo, punto alto, 2 cadenas,
paso al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto, y así nos van a quedar en esta parte. Entonces si te puedes dar cuenta, hay diferentes opciones para comenzar. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle una cadena, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, y sería otra manera de obtener el resultado. Es decir, una cadena en este espacio, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ya estoy por finalizar. Y mira, en esta parte, por ejemplo, tendríamos solo una cadena y hacemos los puntos del borde. Y así es como nos va a quedar. Entonces existen ya estas opciones, que en realidad son 4 las que te acabo de mostrar. En todas ellas colocarías una línea de punto alto para seguir y listo. Te muestro, así quedaría nuestro comienzo. Esta sería otra opción, solo recuerda que vamos a tejer un punto alto por cada espacio. Y aquí tenemos 2 opciones más. Yo con esto me despido, espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Por último, déjame tu comentario de qué videos te gustaría ver a futuro. Nos vemos en el siguiente tutorial.